Te encuentras en la trampa o en la incertidumbre entre ahorrar o pagar las deudas. Tienes unos ahorros, pero al mismo tiempo tienen deudas que te agobian y que te cuestan gran parte de tus ingresos. Bueno, en este video vamos a hablar de la deuda y de si pagar las deudas y cómo ahorrarte muchísimo dinero en esta operación. Hola, mi nombre es Carlos Deves y en nuestro canal trabajamos herramientas para que logres tu libertad y tu paz financiera. Quédate hasta el final que te daré estrategias súper concretas, muy aterrizadas para que tomes decisiones ya que te ayuden a optimizar tus ingresos y a tomar mejores decisiones financieras. Para comenzar, la deuda es una de las cadenas de esclavitud del siglo XXI. Muchas personas consideran o piensan o creen que la deuda mala es inevitable y que es imposible vivir sin deudas. Vamos a analizar esto. Primero, lo que yo hacía antes era que trabajaba muy duro, oía estos videos o leía libros y decía, voy a ahorrar, sí, tengo que ahorrar para mi libertad financiera. Lograba con mucho esfuerzo sacar, raspar de aquí y de allá un dinerito sin tener mucha información de en qué lo iba a invertir, ni entender cómo invertir de una forma adecuada. Y al final del mes sacaba el poquito que podía ahorrar y la mayoría de mis ingresos se iban en mis gastos fijos y sufría para pagar las deudas de cada mes. Entonces vamos a analizar cuáles son los tipos de deudas. Si tú tienes el compromiso de pagar tus deudas y de salir y de lograr tu libertad financiera, te voy a dar algunos elementos. Si tienes tus ahorros en una cuenta que no te está produciendo intereses, lo que yo te sugiero es que comiences a analizar cuáles son las deudas que tienes, porque en últimas el dinero que tenemos de ahorro para crear nuestra libertad y nuestro futuro financiero, lo que esperamos es que nos dé una rentabilidad para que esa rentabilidad ayude a que el dinero genere un interés compuesto que lleve a que ese capital se vaya creciendo. Ese es el objetivo. O eso es la forma como los inversionistas manejamos nuestros recursos. No es el capital lo que nos da la riqueza y la libertad financiera, sino la rentabilidad de ese capital en el tiempo, ese interés compuesto que genera unas sumas que son increíbles. Pero empecemos. ¿Cuáles son las deudas? Por ejemplo, hay deudas familiares que puede que no sean costosas ni tengan intereses ni siquiera, pero que tienen un costo emocional muy grande. Esas son deudas que es muy importante pagarlas por tu tranquilidad y por la claridad y la salud de tus relaciones familiares. Las segundas deudas son aquellas deudas que tienen intereses muy altos. Tarjetas de crédito que estás pagando 20, 30%. Es importante empezar a pagarlas porque si yo tengo mis ahorros en un CDT, en el banco, y tengo tarjetas que estoy pagando 20 o 30%, es una increíble inversión. Tomar todo lo que yo pueda para pagar esas deudas me va a ayudar a salir de las deudas y me va a ayudar a hacer un excelente negocio, porque si yo tengo la plata en el banco que me pagan el 5% y pago una deuda del 30%, me estoy ganando el 30% que no voy a pagar al fin del año, y ese 30% anual. En $1,000 son $300. 30% en $10,000. Si tengo $10,000 en tarjetas de crédito, son $3,000. Si yo tengo $3,000 ahorrados y los meto a pagar deudas al 30%, me estoy ahorrando $900 al año. Es impresionante lo que puedo hacer con eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo deuda de automóvil, ¿cuál es el interés que estoy pagando? Pues esa es otra forma en la que yo puedo ahorrar dinero. A veces tengo un automóvil mucho más costoso de lo que yo necesito. Podría bajar ese automóvil a algo que sea funcional, que sea bueno para ti, que sea adecuado, pero al mismo tiempo bajar esa deuda. Y en la medida en que tú vas bajando esa deuda, y esas son las estrategias, hay distintas estrategias para pagar la deuda con la bola de nieve, empezando por la más pequeña o empezando por la que más paga intereses. A mí me gusta la que más paga intereses porque es una inversión inmediata y vas con eso. Cada vez que vas pagando una deuda y vas liberando esa cuota o ese pago, lo vas poniendo en las otras deudas, y eso lo que se va convirtiendo es
en una bola de nieve que te va a ayudar a crear libertad financiera. No te imaginas la energía, la libertad, el entusiasmo, el juego en el que se convierte para una persona o para una pareja cuando deciden salir de deudas. No te imaginas la creatividad que aparece cuando nos comprometemos a pagar las deudas. Y una vez que vamos pagando esas deudas, dejamos en un pequeño fondo de emergencia, que es importante dejar un pequeño fondo de emergencia, aunque sea $1,000 que tengas de fondo de emergencia, pero todo lo más que te enfoques en pagar las deudas. Las únicas deudas que yo te sugiero que no pagues son las hipotecas que se pagan solas. Si tú tienes hipotecas que se pagan solas o en tu casa tienes una hipoteca que si tú te vas de tu casa la puedes arrendar y se paga sola la hipoteca, esa es una deuda buena, porque esa es una deuda que se va a pagar a lo largo del tiempo, como son fijas las cuotas, con el tiempo la devaluación se va valorizando la propiedad, el dinero se va devaluando y cada vez vale menos, tus ingresos van subiendo, eso sí es una deuda. Esa es una deuda buena, como dice Kiyosaki, que te puede ayudar a crecer financieramente porque estás apalancado o estás jugando con las reglas que jugamos los inversionistas para crecer financieramente. Entonces, enfócate con tu pareja. Eres una empresa. Tu primera inversión, tu primer objetivo es pagar esas deudas, porque así liberas ese dinero para aumentar tu ahorro. Y ese ahorro lo vas a invertir. Y yo te sugiero que pienses que el ahorro sea para crear tu libertad y tu futuro financiero, para cuidar en esa persona tú dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años, que va a llegar el tiempo y vas a tener la libertad y la paz financiera. Y más en esta época de tanta incertidumbre, que este político, que esta situación, que el cambio climático, que hay tantas incertidumbres. Es cada vez más importante tener educación financiera. Te felicito porque te estás educando financieramente. Te felicito porque estás aprendiendo herramientas que te van a ayudar a optimizar tu trabajo, para que tú cada vez puedas reconocer, disfrutar, valorar y apreciar más los frutos de tu trabajo. Nosotros tenemos miles de estudiantes que han cambiado su vida financiera con estas herramientas. Te invitamos a ver información de cómo tú puedes lograrlo. Miles y miles de personas aplicando estas estrategias han cambiado su vida financiera. Te invito a que tú también lo hagas. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que te notifiquen de los videos. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Si te llamó la atención, aquí en este link encontrarás el acceso a mi webinar, a mi clase gratis en la que te daré estrategias que le han ayudado a decenas de miles de personas a cambiar su vida financiera.